Bueno, ahora lo que vamos a ver son algunas terminaciones para poder terminar lo que es el pantalón recto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo tengo la pincita, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la podían dividir en dos o podían hacer la pinza y hacer solamente una tablita? Después vamos a ver la confección de lo que es el bolsillo, ¿sí? Que tenemos el fondito del bolsillo junto, es decir, el bolsillo chino que es este en forma diagonal y tenemos lo que sería la pierna delantera, trasera, con también la pincita. ¿Sí? Esta es la delantera porque tenemos la parte del bolsillo. Lo primero que vamos a hacer es confeccionar el bolsillo para que puedan ver cómo lo tienen que armar. ¿Sí? Fíjense que tenemos la pincita que la tenemos que marcar, obviamente tenemos que coser esa pincita. ¿Sí? Yo voy a ponerlo en el alfiler. Y lo que vamos a hacer es marcar con la tijera unos piquetitos de cada lado, piquetito, piquetito, y eso va a hacer que yo pueda unir mi pinza perfectamente. Es decir que como necesito hacer una tablita, necesito que cada piquete coincida de forma perfecta. Es decir, agarro un piquete, lo llevo al otro piquete y ahí voy a tener la tablita. Fíjense, agarro el piquete y lo llevo para el otro lado, ¿sí? Y obviamente yo estoy trabajando con un tropical mecánico, que es un pedacito que tenía, pero si ustedes están trabajando por ahí con un lino, con un crepe, con una tela que se pueda marcar mucho mejor, le tienen que dar una buena plancha. Ustedes van a decidir para qué lado quieren hacer la tabla. A mí me gusta que las tablas queden para el lado de lo que es la bragueta, ¿sí? ¿Por qué para el lado de lo que es la bragueta? Porque si lo hacemos del otro lado, es decir, que para el lado de afuera, parece como si tuviésemos más volumen en la parte de la cadera. Así que agarro mi tabla y lo llevo para el lado de la bragueta. Le pongo unos alfileres y lo que tendría que hacer en este caso es una buena plancha. También lo que puedo hacer es hacerle una pequeña costurita en la parte de arriba con costura recta, ¿sí? Una pequeña costurita para que se sostenga. Y esa costurita va a ser el tamaño de la pinza, ¿sí? El tamaño de la pincita, por ejemplo, 10 centímetros, 12 centímetros, lo que tengan. Fíjense que ahí yo ya lo cosí en la parte de arriba y obviamente cuando yo lo planche me tiene que quedar perfecta la tabla en la parte de abajo, ¿sí? Es decir, toda esta partecita, cuando yo lo planche me tiene que quedar perfecto, perfecto lo que es la tablita. En este caso, como les dije, el tropical mecánico obviamente no lo puedo planchar, entonces no me va a quedar marcado, pero ustedes le van a tener que dar una buena plancha. Ahora voy a agarrar el fondo del bolsillo y en la parte que tengo la parte diagonal, que es la parte del bolsillo, lo voy a enfrentar derecho con derecho y lo voy a coser con una costura recta por esa partecita, ¿sí? Voy a coser solamente la parte diagonal con costura recta. Una vez que lo coso lo tengo que dar vuelta, ¿sí? Igualmente ahora se los voy a mostrar mejor, para que podamos darlo vuelta y coser el bolsillito. Fíjense que ahí lo tengo, ya lo tengo cosido. Fíjense que llego justo hasta la partecita donde termina el bolsillo. Lo doy vuelta. Obviamente en esta parte no lo vamos a pisar porque no queremos que se nos vean tantas costuras en lo que es los pantalones astreros. Entonces directamente acá le voy a dar una buena plancha y del otro lado van a ver que cuando lo doy vuelta ya me queda formado el bolsillo. Fíjense que ahí lo acomodé. Voy a darlo vuelta para que lo puedan ver mejor y voy a enfrentar obviamente lo que sería el bolsillito para poder coser todo el fondo del bolsillo. Esa parte ustedes la pueden coser con una overlock directamente o lo pueden hacer con una costura recta y le pueden colocar un bies a toda la parte del fondo del bolsillo. Fíjense que me tiene que coincidir perfecto, ¿sí? Es decir, el costadito del bolsillo tiene que coincidir perfecto. Una vez que lo tenemos cosido, fíjense cómo me queda. Yo lo cosí con una costura recta, pero como les dije, lo pueden hacer con una costura recta y una terminación en un bies de la misma tela o algún bies rasado o lo pueden coser directamente con la over. Entonces ahí ya me quedaría lo que sería el bolsillito ya terminado. Le pongo un alfiler porque como el bolsillo se empieza a mover, a la hora de después coser las piernas, la bragueta y demás, empieza a generar como el defecto, ¿sí? La bragueta que ustedes tienen que hacerlo, eso no se los voy a mostrar porque ya saben que la bragueta está en lo que sería el pantalón base, así que lo van a tener que buscar en la plataforma. Pero recuerden que tenemos la bragueta doble y la bragueta simple, así que van a tener que hacer el repaso para colocar la bragueta.
En este caso no se los muestro porque imagínense que tengo solamente 6 centímetros de tiro en este pantaloncito chiquito. Entonces quiero enfocarme más en lo que son las terminaciones para poder llegar a las fotos que les mostré, ¿sí? Obviamente a ustedes les va a quedar lo que sería el pantalón, ¿sí? Les va a quedar agarradito por la bragueta, ¿sí? Toda esta parte les va a quedar suelta. Le va a quedar únicamente, esa parte les va a quedar suelta, les va a quedar únicamente agarrado por la bragueta, sí, les va a quedar el pantalón, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a tener que hacer cuando ya tengan la bragueta armada con el cierre y demás es coser los laterales, ¿sí? Y coser lo que sería la parte del centro. Ahí tenemos ya terminadito, ¿sí? Lo que sería el centro. Obviamente la parte del costado les estoy diciendo en ese video de que ustedes van a tener que hacerlo como cualquier pantalón normal, ¿sí? Ahora en este caso, ¿sí? En lo que sería la parte trasera, yo les voy a enseñar a hacer la pinza normal y lo que sería el bolsillito jal. El bolsillo jal está buenísimo para que lo hagan en un pantalón o lo hagan también en los chalecos que estamos viendo, o pueden hacerlo en una camisa, en un chaleco por ahí más como más flojito, ¿sí? No con tanto forro. Recuerden que ya lo habíamos marcado en la moldería, así que voy a traspasar esa línea a lo que sería la tela. Pueden hacerlo de un lado, pueden hacerlo del otro, pueden hacerle un ojal delantero, eso va a gusto de cada uno, ¿sí? Recuerden que tenemos la parte de arriba, vamos a tener que tener la pinza, así que la marcamos. En ese caso, la pinza va a quedar marcada si el pantalón sigue a cintura. Si ustedes bajaron la cintura, esa pincita va a empezar a desaparecer y casi no van a tener pinza. Pero en este caso no le vamos a armar tablita en la parte de atrás porque si no va a quedar como una cola enorme. Lo que vamos a hacer es coserlo de forma normal la pinza. Y recuerden que el bolsillo ojal tiene dos liñitas en el costado de forma vertical que también se cortan, ¿sí? Eso después lo cortamos. Yo lo primero que hago es cortar la línea y después corto los pedacitos del costado. Corto la línea que había marcado en la moldería, que recuerden que esta línea va a ser 2 centímetros menos que lo que sería la tapita del ojal. Y ya tengo mis dos tapitas del ojal, ¿sí? Voy a sacarle ahora el alfilercito, les voy a mostrar. Y también recuerden que tenemos lo que sería el fondo del bolsillo. El fondo del bolsillo ustedes lo van a usar en el caso que quieran que el bolsillo ojal sea real. En el caso que no quieran que sea real, directamente hacen el ojal y después les explico cómo van a tener que terminarlo del otro lado. Lo que sería el fondo del bolsillo es la medida que tiene la línea por el largo que quieran ustedes de bolsillo y redondear la parte de abajo. Obviamente van a tener que cortar 2 piezas para cada bolsillo. Y ahí tenemos lo que sería la tapita del ojal. Vamos a doblarlo, esto lo pueden planchar perfecto. Y la parte que está doble va mirando para arriba. Fíjense que la parte que me queda doble queda mirando para arriba. Y lo voy a poner con alfileres. Y del otro lado voy a hacer lo mismo, pero la parte doble me va a quedar mirando para el otro lado. Es decir, que la parte que no está doble, es decir, la partecita que queda esa deshilachada cuando lo doblamos, queda en la parte de la abertura del ojal, ¿sí? Entonces ahí ya nos quedaría las dos tapitas armadas listas para coser. Y lo que voy a hacer es coser solamente por la línea a medio centímetro para poder agarrar mis tapitas, ¿sí? Fíjense que ahí le hice un poquito de zoom para que lo puedan ver mejor y voy a coser por ahí y por ahí a medio centímetro. Igualmente ahora yo se los voy a mostrar una vez que lo tengo cosido. Coso, obviamente, de la línea hasta el final, ¿sí? Es decir, de la línea que tengo marcada hasta la otra partecita. No me paso porque si no, no lo voy a poder dar vuelta. Solamente esa parte y solamente esa partecita. Con una buena plancha les va a quedar perfecto. Una vez que lo tenemos cosido, fíjense cómo queda. Sí, que la verdad que es muy fácil el ojal, no es difícil. Obviamente es técnica, a veces se complica a la hora de darlo vuelta. A mí como me había quedado un poquito más grande, le estoy cortando los costaditos para que me quede solamente de excedente 1 centímetro de cada lado. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar lo que sería el fondo del bolsillo y lo voy a poner mirando para cada lado. Es decir que la parte redondeada va a mirar para arriba, igual que hicimos hoy con el ojal, y la parte redondeada del otro lado para abajo. Y lo voy a coser de la misma forma que cosimos las tapitas. Una vez que lo cosimos, fíjense que nos va a quedar obviamente el excedente del costadito, ¿sí? Y lo voy a empezar a dar vuelta. Pero ¿qué pasa? Si yo no corto el pedacito
de la línea vertical que habíamos marcado, fíjense que cuando lo quiero dar vuelta no lo voy a poder dar vuelta. Entonces van a tener que cortarle los pedacitos del costado, ¿sí? Fíjense que yo ya lo corté, ahí ya lo tengo cortadito. Y miren, ahí fíjense que yo lo estoy acomodando. Esta parte no se las voy a acelerar para que vean cómo lo voy acomodando. Y ahí lo que voy a hacer es cerrarlo. Pero antes tenemos que marcar bien. Fíjense que esa parte tiene que quedar perfecta. Así que lo que voy a hacer es coserlo en forma de rectángulo toda esa parte, ¿sí? Pero, ojo, esta parte, miren en el siguiente paso que lo que hacemos es coserlo con el fondo de bolsillo abierto, es decir, antes de cerrar el fondo de bolsillo. Voy a coser en forma rectangular, agarrando perfecto, que con una buena plancha, como les digo siempre, va a ser su mejor amiga, porque el bolsillo ojal tiene que quedar perfecto, no tiene que quedar encimado, tienen que quedar las dos líneas como si fuese una boquita. Y lo que les estaba diciendo es que lo cosemos bien a medio centímetro y del otro lado fíjense que lo que hice fue agarrar las tapitas, es decir que las tapitas están abiertas. Y ahora sí lo que agarro es eso, lo que sería el fondo de bolsillo, y lo voy a cerrar todo como si fuese un bolsillito normal, ¿sí? Entonces ahí ya nos quedaría, mirando para abajo, nos quedaría armado lo que sería el fondo de bolsillo y ya tendríamos armado también el ojal y nos quedaría un bolsillo real ojal. En el caso que ustedes no quieran tener fondo de bolsillo y solamente quieran tener como un falso ojal, directamente le cosen una tapita en la parte de atrás, ¿sí? Una tapita como la que habíamos cortado el bolsillo ojal y nos quedaría terminado. Obviamente la pinza la vamos a coser. Y las terminaciones de este pantalón van a ser iguales, es decir, vamos a coser las pinzas, normal como un pantalón clásico, vamos a enfrentar, vamos a coser el tiro y vamos a hacer todas las uniones. Yo ahora les voy a mostrar igualmente cómo van a hacer para terminar la confección de estos pantalones, pero lo vamos a hacer con costura francesa. Fíjense que nos queda, ¿sí?, lo que serían las pincitas y tendríamos que unir la parte central. Todo es exactamente igual a cualquier pantalón, pero les quiero mostrar cómo lo van a hacer con la costura francesa. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que sería la sastrería, no se cose con máquina over y se cose con máquina recta. Obviamente que nosotras siempre vamos a estar acelerando ese paso con una máquina over, por la terminación y demás, pero bueno, yo les voy a mostrar en este caso, ahora voy a cortarles un pedacito para que lo vean mejor. Yo lo que estoy haciendo es cortar un pedacito de tela y lo que voy a hacer para esta costura francesa es enfrentar revés con revés, es decir que lo estoy cosiendo por el revés y lo cosí bien al borde, revés con revés. Una vez que lo cosí, lo voy a cortar bien por el bordecito, ¿sí? Lo voy a cortar bien por el bordecito para que me quede aproximadamente 2 milímetros desde la costura, ¿sí? 2 milímetros, 3 milímetros de la costura. Y ahora lo que voy a hacer, imagínense que esa costura que me quedó ahí se ve por el lado derecho. Entonces lo que voy a hacer yo es voltearlo para el otro lado y lo voy a coser por el revés de esta forma, es decir que lo doblo y lo voy a coser a 3 milímetros, 4 milímetros por esa partecita. Cuando lo cosemos, fíjense que nos va a quedar de esta forma, nos va a quedar como si fuese una terminación, un ejemplo, como la over, ¿sí? Y nos va a quedar del lado del revés de esta forma. Así, fíjense que queda como un caneloncito, qué hermoso, porque la verdad que no se deshilacha nada. Y del otro lado, que sería el derecho, nos queda solamente la unión, ¿sí? Es decir, que nos queda como si fuese, si tenemos que coser el costado del pantalón, esa parte va a ser la parte de adentro, como si fuese una overlock, pero con mejor terminación. Y del otro lado nos va a quedar con la costura normal, ¿sí? Así tendríamos terminado la francesa. Y ahora lo que vamos a hacer es, recuerdan que habíamos visto cómo hacer una alforza en lo que era la moldería, que hacíamos una línea desde la pinza hacia abajo y teníamos que abrirlo y separarlo 1 centímetro a la hora del corte. Es decir, que separamos el molde 1 centímetro, que mi alforza va a ser de 1 centímetro. Si ustedes quieren una alforza mucho más grande, lo pueden hacer también. Esto venía mucho en los guardapolvos. Y lo que voy a hacer por el lado derecho del pantalón es marcar esa distancia que separamos. Fíjense que lo marco también la pincita. En el caso que bajen el pantalón y que no lo quieran a cintura, la pinza va a desaparecer, así que se van a tener que ahorrar el paso de pegar la pinza hacia el costado y les va a quedar solamente la línea de la alforcita, ¿sí?
Así que lo que voy a hacer es agarrar, lo voy a coser solamente en este. Y lo que voy a hacer es enfrentar las dos, perdón, hacer revés con revés para hacer coincidir las dos líneas, ¿sí? Voy a hacer coincidir esa partecita y voy a coserlo con una costura recta, revés con revés. Esa línea va a quedar en lo que sería la parte central del pantalón. Obviamente la pinza, como es muy grande, me va a quedar, o sea, no muy grande, pero tiene unos 3-4 centímetros, me va a quedar diferencia con la alforza, ¿sí? Si ustedes quisieran una tablita, pueden hacer lo que les estaba mostrando recién. Pero nosotros lo vamos a coser tipo alforza y una vez que cosimos toda la alforcita con costura recta, vamos a pisar la pinza para un lado, ¿ven? Vamos a hacer esto para que nos quede bien prolijo. Pero hay pantalones que como lo bajan un poco, no se les va a ver la pincita. Así que lo vamos a coser, vamos a hacer coincidir las líneas y lo vamos a coser y me va a quedar la alforza de esta forma, que la verdad que me encanta cómo queda esa línea en lo que sería el centro del pantalón. Y lo que les decía de la pincita es que van a ver que tienen una diferencia bastante grande con la alforza. Lo que hacemos es voltearla para el lado de la bragueta y lo vamos a pisar justo por el costadito, ¿ven? Que me queda una diferencia bastante grande. Entonces lo que hago es voltearlo para el lado de la bragueta y le hago como si fuese una pequeña tablita en la parte de arriba, es decir, que lo voy a coser justo por esa parte con costura recta. Entonces ahí ya me quedaría, esa partecita voy a coser, entonces ya me quedaría terminado lo que sería la alforza y la pinza me quedaría recontra prolija en la parte de arriba. Y en la parte de atrás me queda esta línea para que no me moleste en la parte de lo que sería la pierna, ¿sí? Porque imagínense que si no me quedaría al revés y molestaría en toda la parte de la piel. Entonces, obviamente la terminación del pantalón, después bragueta, bolsillo, confecciones del costado, la cintura y demás, es como el pantalón clásico, ¿sí? Solamente lo que cambia es que le tenemos que hacer costura francesa en todas las uniones como les mostré anteriormente. Entonces ahí ya tengo terminado lo que sería la alforcita, ¿sí? Bolsillo, bragueta y todo queda exactamente igual. Y ahora vamos a ir con lo que es el shortcito. Recuerdan que el shortcito tenía unos bolsillos, que eran unos bolsillitos que tenía tablita en la parte de adelante. Así que tenemos la tapita, tenemos el bolsillo y tenemos las dos partes delanteras y las dos partes traseras. En este caso se los voy a enseñar con vista interna. Así que lo que vamos a hacer es coser las pinzas, en el caso que lo hayan dejado a cintura. Van a coser las pinzas derecho con derecho y unen las pincitas. Y ven cómo toma la forma de la cintura. Si lo bajan, esa parte va a desaparecer. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar el bolsillito. Recuerden que el bolsillo lo tenemos que cortar todo con 1 centímetro de costura. Y vamos a armar la tablita central, igual que cuando hacemos una camisa, poner en la parte de atrás. Vamos a marcar piquete. Vamos a marcar piquetito también del otro lado. Y lo vamos a doblar. Depende de la tabla que hicimos. Si hicimos una tabla de 2, la vamos a doblar 1 centímetro para cada lado. Si hicimos una tabla de 4, lo vamos a doblar 2 de cada lado, ¿sí? Tienen que hacerlo coincidir perfecto. Yo lo que hago es marcar el centro, que sería lo de los piquetitos. Y voy a marcar cuánto tiene mi tabla. Por ejemplo, si yo hice una tabla de 2, marco 1 centímetro para cada lado para que me quede perfecto. Marco 1 para cada lado. Y ahí ya me quedaría, bueno, ahí lo estoy acomodando porque hice unos milímetros más afuera. Y ahí ya tendría lo que sería la tablita armada. Tengo que doblar para un lado y doblar para el otro, ¿sí? Esto en el tropical mecánico resulta bastante imposible, así que ahora se los voy a mostrar en un papelito para que lo vean mejor, porque encima con el color no se interpreta nada. Ustedes si lo hacen, háganlo con una tela que puedan plancharlo bien y que les quede perfecto. Eso también pueden hacerle un hilván oblicuo a toda esa parte, porque el hilván va a hacer que esta parte, cuando nosotros después sigamos trabajando el bolsillo, me haga movimiento y no me quede todo duro y no pueda moverlo ni doblarlo ni nada. Así que ahí me quedaría lo que sería la tablita. Fíjense que acá como que es medio complicado hacerlo, así que se los voy a mostrar en el papel. Pero si quieren hacerlo del otro lado, es lo mismo. Si quieren, por ejemplo, que no tenga tabla y que tenga la abertura del bolsillo, que me gusta mucho más, también lo pueden hacer y lo usan del otro lado. Sí, obviamente siempre corroboren el derecho.
ven que me genera defecto en el tropical, así que lo que voy a hacer es mostrárselo en el papelito. Ahí estoy haciendo lo mismo que les estaba mostrando en la tela, pero bueno, para que lo vean mucho mejor, doble 1 centímetro para cada lado. Y ahí me queda lo que sería la tablita. Y obviamente este bolsillo nosotros lo tenemos que pegar en lo que es el shortcito, ¿ven? Esa es la parte que les estaba mostrando al lado de atrás. Esto lo tenemos que pegar, entonces ¿qué tenemos que hacer? En la parte de arriba obviamente va a ir la tapita, ¿sí? Esta va a ser la tapita. Pero en la parte de arriba vamos a doblarlo, ¿sí? Vamos a doblarlo 1 centímetro o 2 centímetros según los centímetros que le pusieron de costura. Y lo vamos a coser por la parte de adentro, es decir, que no lo vamos a pisar. ¿Por qué no lo vamos a pisar? Porque no queremos que nos queden tantas costuras en la parte del bolsillo, porque encima ya tenemos una tabla, más una costura que lo va a agarrar un montón. Entonces directamente del otro lado, para que no me genere defecto en la tabla, voy a hacerle toda una puntada invisible al bolsillo antes de pegarlo. Le hago toda una puntadita invisible en toda esta parte, ¿sí? Después lo que hago, una vez que ya tengo cosido eso, doblo los costaditos 1 centímetro, que es el centímetro de costura, para poder pegarlo en lo que sería el shortcito. Obviamente que acá van a decidir ustedes si quieren pegarlo como un bolsillo normal o lo pueden hacer con costura invisible. Yo les recomiendo que lo hagan con costura invisible, que después van a tener un apartado en la plataforma para poder ver cómo pegar piezas con puntada invisible. Y lo van a coser por el lado de adentro, agarrando lo que sería el bolsillo y volviendo a bajar. Entonces le van a quedar solo unos pequeños puntitos entre la unión del shortcito y el bolsillo, ¿sí? Para que no nos quede como un bolsillo normal con esa costura en el costado y que nos quede mucho más prolijo. Y ahora lo que voy a hacer, obviamente una vez que lo tengo centrado, lo tengo acomodado y demás, voy a agarrar y voy a coser la tapita, ¿sí? Que la tapita va a ir en la parte del bolsillo, en la parte de arriba. Voy a agarrar la tapita, la voy a enfrentar derecho con derecho, voy a coser uniendo toda la pieza, ¿sí? Y después lo voy a dar vuelta y una vez que lo dé vuelta lo voy a pisar también con costura recta. En el caso que no haga falta hacerle la costura recta con una buena plancha, directamente lo planchan y listo. Esta parte va a tener diferencia, ¿sí? Porque en este van a ver que no lo ven nada, así que ahora voy a agarrar el papel y les voy a mostrar con el papelito. Pero en lo que sería la tapita, como acá yo tengo centímetros de costura, me va a quedar diferente con lo del bolsillo. Así que a ustedes les tiene que quedar perfecto, ¿sí? Cuando ya lo den vuelta, lo cosen y demás. Eso les tiene que quedar perfecto, porque acá tengo los centímetros de costura y en el bolsillo de abajo no. Así que lo que voy a hacer una vez que ya lo tengo armado, voy a coserlo derecho con derecho de esta forma. Lo voy a coser con una costura recta. Fíjense que solamente agarrando la parte de abajo de la tapita, por donde puse el alfiler, voy a centrar obviamente el bolsillo y voy a coserlo por ahí. Una vez que lo cosí, lo doy vuelta y le doy una buena plancha. Obviamente, como les dije, tiene que coincidir perfecto los costados y solamente me quedaría colocarle el botón. Entonces ahí ya tendríamos terminado lo que sería el bolsillito y tenemos que hacerlo en las dos partes delanteras porque en el shortcito traen las dos partes delanteras. Bien, una vez que tenemos eso, como nosotros vamos a hacer este shortcito con vista interna, les voy a mostrar cómo lo van a terminar con vista interna. Ustedes habían visto lo que es pantalón clásico, pero lo habían visto con cintura con pretina. Ahora lo vamos a hacer con vista interna. Así que lo que vamos a hacer es coser las pinzas también del trasero y vamos a coser lo que sería el tiro. Es decir, que vamos a coser tiro delantero y tiro trasero. Derecho con derecho vamos a unir los dos. Delantero con delantero y trasero con trasero, ¿sí? Porque vamos a ponerle un cierre invisible en la parte del lateral. Así que solamente vamos a coser lo que serían los tiros. Una vez que cosimos los tiros nos va a quedar el shortcito de esta forma con lo que serían las pincitas, que en el caso de que obviamente decían hacerle una tabla o una alforcita y no la pincita, también lo pueden hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es coser toda la parte del tiro, vamos a coser el lateral de una pierna y la otra pierna van a decidir dónde quieren el cierre y van a dejar la abertura del tamaño del cierre, es decir que van a coserlo pero esa partecita la van a dejar abierta, ¿sí? Para hacer la vista interna vamos a necesitar lo que sería la moldería del short y vamos a decidir cuántos centímetros quiero de vista interna.
Generalmente son unos 10 centímetros, unos 8 centímetros de vista interna. Yo lo estoy trabajando en miniatura, así que le voy a poner unos 6 centímetros y voy a cortar el molde. Lo voy a cortar por ahí y el delantero también, el trasero también voy a hacer lo mismo, la misma medida. Lo voy a cortar y lo voy a cortar en tela para poder coser las pinzas como si fuese un short normal, pero recuerden etiquetarlo delantero y trasero. Una vez que lo tenemos cortado, obviamente todo con centímetro de costura, vamos a coser las pinzas exactamente igual que como hicimos con lo que sería el shortcito. Fíjense que obviamente lo vamos a hacer coincidir del lado del trasero y vamos a marcar las pinzas para poder coser esas pincitas. Entonces me va a quedar así, ya va a empezar a tomar la forma de lo que sería la cintura, igual que el shortcito. Vamos a hacer eso en las 4 partes y una vez que tenemos cosidas las pinzas vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser la parte central como si fuese el tiro. Una vez que lo tengo me van a quedar lo que sería los 2 traseros y los 2 delanteros unidos, de esta forma. Ahí voy a fijarme, obviamente, dónde yo decidí colocar lo que sería el cierre, si del lado derecho o del lado izquierdo, si eso lo van a decidir ustedes, o por ejemplo si fuese en la parte trasera también lo van a corroborar. Y lo van a unir por el lado que no va al cierre, es decir, por la parte que va cerrada. Una vez que lo cosen por ahí, me va a quedar lo que sería todo, lo que sería la vista interna, me va a quedar como una cintura que sería la vista interna con las pinzas y demás. Y en la parte de abajo le voy a colocar una cinta Strafor para poder dar la vuelta y voltearla y que me quede perfecta, o lo pueden doblar directamente y hacerle una costurita, pero voy a colocar la cinta para que les quede perfecta. Fíjense que lo que hice fue poner la cinta derecho con derecho y lo cosí directamente por la parte de abajo. La cinta Strafor está buenísima porque tiene una terminación que hace que no se deshilache. Lo voy a coser justo por el bordecito en la parte de abajo y lo que voy a hacer, fíjense cuál es la cinta, se las quiero mostrar bien cerca porque a veces la consiguen como otro nombre. Es una cinta que tiene terminación de los 2 lados y se usa mucho para corsetería. Y ahora lo que voy a hacer es voltearlo para el lado de lo que sería al revés y lo voy a coser todo con una puntada invisible. Esto lo pueden hacer en todas las terminaciones que me queden como a la vista y que quede perfecto. Por ejemplo, si unen una cintura, si unen un tiro y lo quieren esconder y demás, lo pueden hacer. Así que lo voltean para el otro lado y le van a hacer toda una costura invisible para sostener toda esa partecita. Una vez que ya tengo cosida toda esa parte, lo que voy a hacer es agarrar el pantalón cuando ya lo tengo cerrado, ¿sí? Obviamente el shortcito, ya voy a tener los bolsillos y todo, y lo voy a enfrentar derecho con derecho, la parte que está abierta donde va a ir el cierre después, lo voy a acomodar de esta forma y voy a hacer coincidir todas las pinzas. Es decir, derecho con derecho voy a coser toda la parte de la cintura para poder voltearla hacia el lado de adentro y que me quede perfecta la vista interna. Lo más importante es hacer coincidir todo. Entonces la vista interna me quedaría de esta forma y no tendría ningún tipo de cintura y me quedaría perfecto toda la parte de arriba. Si quieren colocarle una fliselina porque ven que su tela es muy liviana, también lo pueden hacer. Y después lo que vamos a hacer es colocar el cierre, pero como es muy chiquito se los voy a mostrar en otro pedacito de tela.